Bueno, hoy vamos a ver, mi nombre es Marcelo Facone, soy coordinador de la Comisión del Turno Tarde, secretario letrado del doctor Vigueri en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires y adjunto coordinador de esta comisión de la tarde. Bien, hoy lo que vamos a ver es lo referente allá, abocándonos, porque en principio vieron los principios generales seguramente del derecho administrativo, su relación con otras ramas del derecho, las fuentes. Entonces, hoy ya vamos a sumergirnos en lo que a nosotros nos compete, que es la organización del Estado Nacional. Bien, ya en lo que es la administración general de la nación propiamente dicha. Bien, como ustedes saben, a partir de 1994, el Estado, la Constitución del 94 reformó lo que es la administración, le incorporó un perfil un poco más, no llega a ser una democracia, ni quiso ser una democracia parlamentaria o sistema ni semiparlamentario, pero incorporó figuras en la búsqueda de atenuar con el presidencialismo extremo que tenía la Constitución original, ¿sí? Entonces creó figuras nuevas, modernas, si se quiere, para la administración y para lo que es la administración pública, como la jefatura de gabinete, como organismo de contralor, ¿sí? Como organismo de consulta del Poder Ejecutivo Nacional con raigambre constitucional. Entonces, la cuestión de fondo de nuestra materia, que es estudiar el funcionamiento, en este caso de la Administración Nacional, todo esto se replica obviamente a partir de las autonomías en las provincias y en los municipios, ¿no? Pero a partir de las modificaciones. Nosotros vamos a estudiar cómo queda compuesto la organización nacional a partir de la reforma de 1994. Bien, entonces, para empezar, tenemos al Poder Ejecutivo Nacional, que es un órgano unipersonal ejercido por un ciudadano con el título de presidente de la nación. El vicepresidente integra el poder legislativo y solamente en ausencia o enfermedad o muerte o renuncia del presidente puede ejercer ese cargo, ¿sí? Entonces, en caso de destitución de ambos, será el Congreso de la Nación que determine quién ejercerá este cargo de presidente de la Nación, pero el órgano es el Poder Ejecutivo Nacional. Como experiencias anteriores, a mí me gusta en esta materia, para que ustedes vayan comprendiendo, es decir, explicar lo que es la doctrina y lo que es la norma y darles ejemplos prácticos para que sea más claro para ustedes, ¿no? Entonces, cuando hablamos del cargo de vicepresidente y en qué oportunidad puede ejercer el Poder Ejecutivo Nacional, ahí tenemos dos casos. Por ejemplo, en 1974, a partir del fallecimiento del entonces presidente, el general Juan Perón, asumió la vicepresidente, en ese caso era su mujer, y en la crisis del 2001 no había vicepresidente porque había renunciado el licenciado Álvarez, había renunciado unos años antes de diciembre del 2001 y no se había elegido un nuevo vicepresidente. Entonces, a la renuncia del entonces presidente, que era el doctor de la Rúa, hubo una crisis de una especie de acefalía con presidente que fue eligiendo el Congreso, pero que lo fue destituyendo porque se fueron quedando sin apoyo, hasta que unas semanas después, no me acuerdo el tiempo, fue designado el doctor Duhalde en carácter de interino por un acuerdo del Congreso de la Nación, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de presidentes y de vicepresidentes, quiero que quede claro esto. ¿Bien? Perfecto. Entonces, el presidente es el superior jerárquico de toda la administración pública centralizada. Y cuando hablamos de centralizada, hablamos de imagínense una pirámide, que en la cúspide está el Poder Ejecutivo Nacional, en su rango inferior está la jefatura de gabinete, luego vienen las secretarías,
los ministerios y luego las secretarías de Estado, ¿sí? Entonces, decíamos que el presidente es el superior jerárquico de toda la administración pública, centralizada, descentralizada, desconcentrada, de los entes reguladores. Entonces, dentro de la centralizada, el cargo, el superior jerárquico, el máximo, es el del presidente de la Nación. Entonces, el presidente es el responsable político de la administración general, pero quien ejerce la administración real y genera... por favor, que cierren un micrófono, que hay ruido. Ahí está. Decía que es el responsable político, pero quien ejerce la administración es el jefe de gabinete. Entonces, para ser electo presidente se requieren las mismas condiciones que para ser electo senador, ser argentino nativo, o ser hijo de nativo, y todo ese tipo de condiciones, pertenecer a la religión, que son cosas que ya, están un poco... No en cuanto a las condiciones para ser presidente, pero sí las cuestiones religiosas o cosas por el estilo. Entonces, decíamos que el superior jerárquico de la administración centralizada es el presidente de la República, que es el titular del Poder Ejecutivo Nacional. El Poder Ejecutivo Nacional contiene para sí 3 atribuciones fundamentales, que es el jefe supremo de la nación y responsable político de la administración, expide las instrucciones y reglamentos necesarios para la ejecución de las leyes de la nación, concede jubilaciones, retiros, pensiones. ¿Podría repetir el segundo punto, doctor? Expide las instrucciones al momento de las reglamentaciones de las leyes de la nación. ¿Sí? Recuerden que en la ejecución de la ley, la producción de la ley es competencia exclusiva del legislativo y la ejecución es la función exclusiva de la administración, ¿sí? En este caso del Poder Ejecutivo. ¿Está claro? Disculpe, doctor, lo interrumpo un momento, pero sí. Está diciendo el grupo que hay gente que está intentando ingresar al grupo impar y no puede ingresar. ¿Cuál es el grupo impar? Que estamos nosotros, o sea, sería esta sala, que están mandando que no pueden ingresar. Si uno salvo que te haya avisado uno solo, porque tengo uno solo para admitir. Ah, no, porque es un grupo que tiene la cátedra y mandan... Bien, había uno solo y yo lo admití. Listo, muchas gracias. Ok. Bien, le decía que nombra y remueve al jefe de gabinete y demás ministros, firma tratados de... Se me fue la imagen. Ahí está. Supervisa el ejercicio de la función administrativa del jefe de gabinete, concluye y firma tratados, solicita informes de actuación al jefe de gabinete de ministros. Bien, entre las atribuciones, esas son las atribuciones administrativas. Después también tiene competencia en las atribuciones judiciales. El Poder Ejecutivo Nacional puede indultar o conmutar penas dentro de la competencia de la Justicia Federal y previo informe del tribunal correspondiente. Acá tenemos antecedentes de indultos presidenciales en el año, ya se me fue, 91, 90, 91, el entonces presidente Menem, siguiendo el paso constitucional, nosotros entendemos que constitucionalistas y administrativistas entendemos que esto se tenía que haber abolido con la reforma 94, no fue así, y el presidente indultó a las entonces juntas militares que habían sido sentenciadas con diversos tipos de condenas por la justicia federal, ¿sí? Entonces ahí tenemos una función judicial de parte del Ejecutivo. Y las atribuciones legislativas, que el Poder Legislativo en ningún caso puede legislar, lo tiene expresamente prohibido. Las competencias del Poder Ejecutivo en cuestiones legislativas están determinadas en el artículo 99 de la Constitución Nacional.
el cual expresa que solamente en circunstancias excepcionales el presidente de la República puede legislar. El elemento que tiene constitucionalmente permitido es el decreto de necesidad y urgencia, que únicamente puede ser en caso de emergencia, en caso de que no esté reunido el Congreso, entonces tiene la facultad del Ejecutivo de legislar, ¿sí? Imagínense cómo fue el año pasado la cuestión de los DNU y el derecho y la doctrina del derecho de emergencia, ¿sí? Por la cuestión de la pandemia. A partir de esas cuestiones es muy difícil reunir al Congreso para tratar la compra de por ejemplo. Entonces, bien, existe el DNU, que es lo que tiene a su mano el elemento de carácter legislativo que tiene a su mano el Poder Ejecutivo Nacional, pero que luego tiene que ser refrendado por la bicameral, ¿sí? Por la Comisión Bicameral Permanente que trata los DNU, previo informe del jefe de gabinete, ¿sí? Tiene 10 días para expedirse esta comisión bicameral. Ahí tenemos a uno más. Bien, y tenemos las atribuciones compartidas con el Congreso, que es el nombramiento de los jueces de la Corte, ¿sí? Por ejemplo, de acuerdo con el Senado, nombra a los ministros de la Corte. Acá hubo un hecho risueño que fue hace unos años el nombramiento por decreto de 2 miembros de la Corte, hecho insólito, porque, no sé, me imagino yo dónde estaba el ministro de Justicia o dónde estaba el procurador del Tesoro de la Nación para informarle que esto estaba expresamente prohibido por la Constitución Nacional. Fue un hecho que los constitucionalistas no lo entendemos, sinceramente, cómo pudo haber pasado en ese nivel. Bueno, pero pasó, en la Argentina pasan estas cosas. Y entonces decíamos que los miembros de la Corte tienen que ser acordados y aprobados por el Senado, también así los miembros de los tribunales federales, de la justicia federal. Los pliegos tienen que ser aprobados en ternas sugeridas al Consejo de la Magistratura de la Nación. No sé si están al tanto que el presidente del Consejo de la Magistratura de la Nación es el rector de nuestra universidad, el doctor Diego Molea. Entonces, nombra y remueve a embajadores. Esas son básicamente las funciones con acuerdo del Congreso. También la intervención federal en algunas de las provincias y cosas por el estilo. Bien, hasta ahí está claro en cuanto a lo que es las funciones administrativas, las funciones, la función judicial, la del indulto, y la función, de acuerdo con el Congreso de la Nación, que tiene el presidente de la Nación. Vamos con la jefatura de gabinete, entonces. Bien, como les decía, la jefatura de gabinete fue incorporada a la Administración Pública Nacional en la reforma de 1994. ¿Qué se buscó? Y se buscó desconcentrar lo que es desconcentrar y tratar de la gestión del presidente hacerla no tan voluminosa. Entonces corre lo que son las decisiones políticas y lo que es la responsabilidad política del Poder Ejecutivo con lo que es la función específicamente administrativa. Bien, de hecho, el jefe de gabinete lo nombra el presidente, no es electo. Entonces, lo interesante es interpretar lo que quiso el constituyente del 94, es decir, separar un poco lo que es la dirección política del Estado y lo que es la administración. ¿Está claro? En este esquema, el jefe de gabinete, entonces las funciones que tiene funciones también legislativas, como por ejemplo la elaboración del proyecto de ley de presupuesto, que elabora junto a los ministros, para ejercitar todo el esquema de recursos del Estado Nacional. Por medio de la firma refrenda los decretos de los decretos reglamentarios, prorroga las sesiones ordinarias o las convoca a las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación,
y rinde cuentas periódicamente del ejercicio de la administración, de las ejecuciones presupuestarias y el ejercicio de la administración al presidente de la Nación. Entre las administrativas, tiene a su cargo el nombramiento de los empleados de la Administración Pública Nacional, recauda las rentas de la Nación, ejecuta el presupuesto y cumple con las delegaciones en particular que le ejerce el presidente. ¿Sí? Esto está delegado explícitamente. Y después está la de coordinación, que son las que coordinan con los ministros a partir de la rubricación de los determinados actos administrativos que emanan de cada uno de los ministerios. ¿Hasta ahí está claro? ¿Alguna consulta? ¿Alguien que quiera abrir el micrófono? Bien, seguimos entonces. Vamos entonces con los ministerios. La ley de ministerios debe ser la ley más veces modificada en la historia argentina, porque cada presidente que llega es como que tiene ninguno se adapta ninguno se adapta, parece ser, al formato y al perfil de la administración anterior. Entonces, el presidente anterior eliminó ministerios y lo llevó a 8 ministerios. Eso fue el decreto 801 del año 2018. Se había pasado de 14 ministerios a 8. Se eliminaron ministerios, le pasaron de rango de ministerio a secretarías. Cosas insólitas como, por ejemplo, que no teníamos un ministerio de salud o un ministerio de... no sé, se me viene de salud, pero no había ministerio de transporte, por ejemplo, una cosa así. Bien, esta administración que asume en el 2019 modifica esto con el decreto 7 del 2019, entonces modifica la ley y la pasa la organización ministerial de 8 a 20 ministerios. Los ministerios, véanlo después, no los vamos a determinar ahora, son 20, se incorporan los de diversidad de género, de la mujer, de desarrollo territorial, ambiente, es decir, cuestiones, algunos que antes eran secretarías y cuestiones técnicas y interesantes que no podían no tener un rango ministerial. Entonces, son 20, léanlos porque para el estudio de las teorías del órgano nuestras es muy importante que ustedes sepan cuáles son los ministerios. ¿Por qué? Porque cada ministro es responsable de lo que legaliza, ¿sí? Y solidariamente con lo que acuerda con el resto de sus colegas. Es muy común ver que hay firmas de ministros diversos en determinadas cuestiones. Entonces, ellos no pueden por sí solos tomar resoluciones o a excepción de las concernientes al funcionamiento interno de cada órgano, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante la función del ministro? Porque sus decisiones producen efectos jurídicos finales, es decir, el acto administrativo cierra con la rúbrica del ministro. Esto es muy importante porque todo el recorrido que una acción administrativa inicia desde el organismo X más lejano termina con la firma del ministro. ¿Estamos de acuerdo? Esto más adelante para cuando vean el acto administrativo, su desarrollo, sus nulidades y sus efectividades, es muy importante la cuestión de los ministerios, porque la acción administrativa que antes se iniciaba en determinado órgano modifica su recorrido ahora con la ampliación ministerial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, doctor, la ley de ministerios, ¿nos podría decir el número? La ley de ministerio, el número no lo buscaron por ley de ministerios, es una ley viejísima del año 91, 92, y fue reformada, poné ley de ministerios, realmente si digo el número no me acuerdo, 8020, sí. Ley de ministerios. Cada administración la modifica por decreto, porque es una atribución propia de la administración, que como recién va a asumir, obviamente lo manda al Congreso y el Senado lo vota al día siguiente que asume. Me está marcando, ¿esto me está marcando? Que en 10 minutos. Cuando se corte la sesión, que va a ser, me está marcando en 10 minutos, nos tomamos 10 minutos y volvemos, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe.
Bien, tomamos un momento. Perfecto, bien. Bueno, les decía, entonces, ley de ministerios, tenemos que saber los 20 ministerios, los van a tener en la ley. La modificación es el decreto 7 del 2019. Y, a su vez, vieron cómo estamos conformando la pirámide del Poder Ejecutivo Nacional, la jefatura de gabinete, los ministerios. Cada ministerio tiene sus propias secretarías que dependen del ministro, y después tenemos 4 secretarías que no dependen de ningún ministerio y que dependen directamente del Poder Ejecutivo Nacional, que es la Secretaría General, la Secretaría Legal y Técnica, la de Asuntos Estratégicos y la de Comunicación y Prensa. Estas secretarías no tienen su superior jerárquico en el ministerio, sino que dependen directamente del Poder Ejecutivo, es decir, del presidente de la Nación. Bien. ¿Pero se puede repetirlas de nuevo a las secretarías? Sí, Secretaría General, la Secretaría Legal y Técnica, ¿sí? La Secretaría de Prensa, lo que sería Prensa y Comunicación, y la Secretaría de Asuntos Estratégicos, una secretaría política. ¿Bien? 4. Son 20 ministerios y son 4 secretarios de Estado. ¿Sí? Bien. Ahí, les decía, terminamos con lo que es la estructura centralizada. Y nos vamos a abocar a la descentralizada. Entonces, imaginemos acá, yo en el aula era mucho más fácil porque hacía el dibujo, hacíamos la pirámide y después empezamos a poner los organismos de contralor, las universidades, todo más fácil la conexión. Acá es medio complejo y había que hacerlo en Power, pero preparar, la verdad, no me va el Power, así lo digo sinceramente. Así que bueno, está claro entonces lo que vimos acerca de la Organización Nacional Centralizada. Seguimos entonces. Empezamos con la descentralizada. La organización consultiva de carácter jurídico, ¿sí? Entonces, ahí encontramos a la Procuración del Tesoro de la Nación, que es un organismo desconcentrado del Poder Ejecutivo Nacional. La estructura administrativa y presupuestaria están contenidos en el Ministerio de Justicia de la Nación. Pero lo presupuestario solamente. Y porque tiene que estar en algún lugar. De algún lugar tienen que salir los recursos. Pero el superior jerárquico del Procurador General no es el Ministro de Justicia. Responde directamente al presidente de la Nación. Es el órgano superior del Cuerpo de Abogados del Estado y que sus funciones entienden el asesoramiento jurídico que sea para lo cual es requerido, ¿sí? Por el Poder Ejecutivo Nacional, por la Jefatura de Gabinete, por los ministerios, por todos los órganos administrativos puede ser requerido en la Procuración General del Tesoro. Todos los dictámenes emanados por la Procuración son de cumplimiento obligatorio para toda la Administración Pública Nacional y actúa en defensa del Estado en todos los juicios en el que participa el Estado como querellante o como querellado, ¿sí? Y organiza los sumarios administrativos para todo el andamiaje jurídico del Estado Nacional y atiende las necesidades de capacitación de todo el cuerpo de abogados del Estado. Decíamos que los dictámenes sientan jurisprudencia administrativa. Esto es fundamental en nuestra materia. El dictamen de la Procuración del Tesoro es sagrado, es para la administración. Puede ser objetado fuera de la administración. En la administración es de cumplimiento obligatorio. Y a nosotros lo que estamos estudiando es el funcionamiento de la administración. Entonces, depende directamente del Poder Ejecutivo Nacional, tiene un procurador, ¿sí?, del Tesoro, 2 subprocuradores, todos tienen relación jerárquica con el presidente de la Nación, y los subprocuradores con el procurador, es decir, todo el andamiaje, y después están las 7 secretarías, que son las de auditoría, las de dictámenes, las de asuntos judiciales, la de escuela de cuerpo de abogados, la de capacitación, la de sumarios y la de coordinación técnica.
Es decir, el esquema, el ordenamiento es el procurador, los 2 subprocuradores y las 7 secretarías, que dependen, todo el andamiaje abajo depende del procurador general, y el procurador, el superior jerárquico, es el presidente de la nación en este caso. ¿Estamos de acuerdo? Bien, decíamos entonces, ahí hay un caso. Perdón. ¿Sí? Sí. Entonces, desde una estructura piramidal, puedo decir que las secretarías estarían por debajo de los 2 subprocuradores. Claro, estas secretarías son propias de la Procuración del Tesoro. No confundir con lo que son las secretarías que nombramos antes, las ministeriales. No. Auditoría, dictámenes, que son 7. Exactamente. Piramidalmente dependen de estos 2, y estos 2 del primero. Exactamente, la secretaría de los 2 subprocuradores, los 2 subprocuradores del Procurador General y el Procurador General del Presidente de la República. El Poder Ejecutivo Nacional, sí. Exactamente. Así es. Y les comentaba que, sí. Si un organismo, supongamos de la provincia de Buenos Aires, cualquiera, puede pedirle a la Procuración el asesoramiento de una cuestión difícil de resolver antes de tomar un acto administrativo. No. Los dictámenes de la Procuración del Tesoro son para competencia del Estado Federal. Después cada jurisdicción, cada provincia tiene su propio esquema administrativo, tiene sus procuradores. Puede citarlos, ¿no? Pero no es de cumplimiento obligatorio para los abogados de la provincia. Sí puede citarlos, algunos pueden adherir en determinada cuestión, pero no tiene competencia el Procurador del Tesoro de la Nación sobre lo que ocurre en un municipio. Sí, para lo que es el Estado federal. Perfecto. Una cuestión federal, nada más. Sí, nosotros estamos hablando de el Estado federal. Repito, puede citarlos, es decir, hay cuestiones de derecho público en que se puede citar un dictamen del procurador, pero como una cuestión no vinculante, sino como un criterio más de derecho. ¿Sí? Gracias. Claro. Sí. Acá, lo que usted dijo, que actúa en defensa de todos los juicios que participa el Estado. El Estado federal. El Estado federal. Nosotros, el día de mañana que necesitamos, intervenimos en una de estas causas, también tenemos... una de las funciones de la Procuración del Estado, usted ha dicho que actúa en defensa de todos los juicios. La Procuración del Tesoro. Del Tesoro, perdón. La Procuración del Tesoro. Sí, entonces, ¿quién le comunica esa situación? Nosotros como abogados, cuando presentamos demanda, más allá de la demanda de la contraparte, de la copia de la contraparte, No. o la misma justicia. No, claro. Dijimos que era un organismo de carácter consultivo, es decir, a requerimiento del órgano, defiende los intereses del Estado en ambas, ya sea en el exterior y en el interior, pero a requerimiento del organismo que así lo determina, ¿no? Te puedo dar ejemplos. Por ejemplo, cuando fue el tema cuando son las cuestiones de la renegociación de deuda externa, por ejemplo, ante los tribunales de Nueva York, o el CIADI. Entonces, eso es competencia del Ministerio de Economía. El Ministerio de Economía actúa con su cuerpo de abogados o puede requerir el asesoramiento o la representación directamente de quien determine la Procuraduría de la Nación. O actúa de oficio el procurador de acuerdo a una instancia del presidente. ¿Estamos de acuerdo? No, está bien. Hay un caso concreto muy de estos días, que es el juicio es un tema puntual que les recomiendo que lo lean, lo que pasa es que es una novela larguísima, que es el tema del correo. El tema del correo viene desde 20 años atrás, desde que fue concesionado al Grupo Macri. El Grupo Macri no abonó el canon. Entonces la administración posterior, como no abonó el canon durante no sé cuántos años, porque no abonó, porque no sé por qué no.
lo tendrían que explicar mejor. Esto luego se nacionalizó el correo, pero la causa por el no pago y en detrimento del Estado Nacional. Tiene que velar por los intereses económicos del Estado Nacional, toma intervención. Entonces, en la gestión anterior, esto entra en un juzgado civil y comercial de la capital federal, fue a la Cámara, hubo una fiscal que hizo la acusación, se estira, la defensa va llevando la cuestión para adelante, toma intervención el Estado a través de la Procuración del Tesoro, por iniciativa del presidente o por oficio del procurador. ¿Qué pasó? Uno de los autores que yo recomiendo para nuestra materia, que es el doctor Balbín, era el procurador del Tesoro de la gestión anterior. ¿Me siguen hasta ahí? Cuando está la propuesta del grupo Macri, en este caso, para terminar la cuestión del correo, el procurador sostiene que esa oferta no correspondía, entonces él actúa tiene un criterio muy similar a lo que fue la Cámara Civil y Comercial de la capital federal, y dice que eso no era irrisorio si se lo comparaba con la deuda real que tenía el grupo para con el Estado. Bueno, le costó el puesto al procurador. No sé si le cierra un poco, ¿no? Digo, estas cosas son así. Es decir, el procurador hizo lo que tenía que hacer, que es defender en juicio los intereses del Estado Nacional. Haber aceptado esa oferta, es muy factible que el tipo hubiese pasado a la historia, en este caso Balbín, que es un jurista notable, camarista contencioso administrativo en el Fuero Federal, dijo no, esto es irrisorio, entonces intuyo que algún problema le habrá traído y por eso se tuvo que alejar de su puesto. Pero lo que a mí me interesa es que quede claro cómo, es decir, la función del organismo y quien está al frente del organismo, cuál es su obligación en este caso. ¿Está claro? Doctor. Gracias, profesor. Doctor, una consulta, por favor. ¿Sí? De lo que usted Sí. ha comentado. ¿Y también puede actuar de oficio? Exactamente, puede actuar de oficio cuando le llega, cuando les lo notifican de una resolución judicial en la cual el Estado está involucrado. ¿Me explico? Acá hubo una resolución de la Cámara Civil y Comercial Federal que determinó, bueno, esto no consideramos idóneo y resarcitorio este monto para esa deuda, ¿sí? Y le da intervención al Procurador del Tesoro. Y el Procurador del Tesoro se tiene que pedir. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente siempre hay un expediente judicial que puede salir de la jurisdicción, o hay una determinada inquietud o necesidad de la parte de la administración involucrada. También pasó con la cuestión, por ejemplo, en la gestión anterior, cuando fue el tema de la obra pública, que cuando fuera al juicio de no sé si recuerdan, el tema de las empresas que había contratado el gobierno anterior, a Macri, entonces desde el Ministerio del Interior se planteó que había que rescindir el contrato y el procurador con buen tino dijo que había que detener los pagos de la obra, y la obra dijo la administración no puede parar. Eso fue un dictamen que después luego todos los estados en estado con empresas que tenían este tipo de problemas tuvieron que seguir trabajando. Es decir, hasta que no se expida la justicia con sentencia firme, yo no puedo determinar como administración, porque vos están diciendo que vos te quedaste con un buen... No, eso fue un dictamen del procurador y que lo tuvo que acatar desde el ministerio hasta el último secretaría del Ejecutivo Nacional. ¿Estamos de acuerdo? Es muy interesante el tema del correo, porque transitó por todos lados, transitó por la primera instancia, fue a la Cámara, volvió, hay propuestas del
del requerido, hay propuesta del Estado, y está en un pantano, y bueno, hoy está en la Cámara, sigue estando en la Cámara Civil, y muy fácil que termine en la Corte. Así que bien, ¿alguna duda más al respecto de la Procuración del Tesoro? Bien, bueno, estamos entonces con los organismos de controles constitucionales. No, perdón que insista. Lo que dijo mi compañero recién, o sea, es a petición de parte la intervención del Tesoro o por una petición del poder de los organismos de la administración pública, porque está para eso. Y obviamente tiene que responder ante una notificación judicial. De eso no está exento nadie. El presidente de la República tiene que responder y tiene que ir a responder. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ahora me quedó claro. Perfecto. Bien, bueno. Entonces, vamos con decíamos que teníamos la organización centralizada, organismo de consulta del Poder Ejecutivo Nacional, la Procuración del Tesoro de la Nación. Perfecto. Vamos a los organismos de control que creó la Constitución Nacional. Vamos en principio con el control externo del sector público en todos los aspectos patrimoniales y económicos, financieros. Lo ejerce la Auditoría General de la Nación, y esto está en el artículo 85. La Auditoría General de la Nación es un organismo de asistencia técnica, ¿sí? Que depende del Congreso en cuanto a su composición, pero tiene personería propia e independencia financiera. Con el Poder Legislativo está relacionado a que su funcionamiento lo determina el legislador o el cuerpo de legisladores, porque hay una comisión en el Parlamento que es la que revisa las cuentas de la administración, y es quien, por iniciativa suya, hace que la Auditoría General entre en acción para determinar y para visualizar los gastos y las ejecuciones presupuestarias. La competencia está en la materia, está en el control externo, ¿sí? En el control externo posterior a la ejecución. ¿Estamos de acuerdo? El primer órgano de contralor es la SIGEN, la Sindicatura General, ¿sí? Que depende del Poder Ejecutivo. Tiene autonomía financiera, tiene toda la independencia, pero está dentro de la estructura administrativa y depende del presidente de la Nación. Entonces, el primer órgano de contralor que aparece de la Administración Pública Nacional es la SIGEN, pero depende del presidente de la Nación, con lo que no tiene la extensión, si se quiere, la visión política y la extensión en cuanto a los sectores de la sociedad que sí tiene la Auditoría General de la Nación, que al ser dependiente del Poder Legislativo, ¿sí? Tiene una visión, si se quiere, no amplia, ¿sí? Y como les decía, están regulados por las cámaras de diputados. En este caso, la componen de 7 miembros, que son 3 por cada cámara, y luego los presidentes de cada cámara eligen a quien es el 7º miembro, que es el presidente de la auditoría, que es un cargo para la oposición, ¿sí? Y le repito, la función fundamental que tiene la Auditoría General de la Nación es la de estar y controlar posteriormente al ejercicio de la administración, y también posteriormente a la Sindicatura General de la Nación, por la cuestión que les comentaba anteriormente.
con un Estado parlamentario. Les decía, 3 y 3, 3 por diputados, 3 por la Cámara de Senadores, y un presidente que lo propone tiene que ser de la oposición. Entonces, el principal partido de oposición dice, este es mi candidato para la presidencia, y lo eligen los presidentes de las cámaras. Un tema muy interesante en el cual intervino la Auditoría General de la Nación es la cuestión, fue el caso de la tragedia de Ox. En su función de contralor, la auditoría venía denunciando a las cámaras, en este caso a los representantes, que son los directores, la subejecución y la mala ejecución de los fondos públicos en lo que era el mantenimiento de las líneas férreas. Es decir, esto es con anterioridad a la tragedia, ¿sí? Lo venían denunciando, esto acá, estas partidas no se ejecutaron y estas se subejecutaron y acá se ejecutó el triple en esto, todo un entramado de corrupción que denunció la auditoría, en la cual el tiempo después con la tragedia vislumbró, iluminó lo que estaban diciendo el legislador en ese momento, ¿está claro? Decía, acá va el problema porque no está habiendo mantenimiento, no se hizo esta obra de señalización, los trenes que trajeron están obsoletos, los compramos como nuevos y no frenan, y todo un sistema que hizo explosión cuando fue la tragedia y que ahí salió la luz, y en la cual la auditoría actuó como querellante, y ahí hoy hay un juicio con gente que está detenida, ¿no? ¿Está claro? Bien, entonces, dijimos, organismo de contralor, Sindicatura General de la Nación, dependiente de... Sí. Perdón. La auditoría en la actualidad es la parte, digamos, querellante. En la actualidad está determinada en esa posición. No, la auditoría no es querellante por función. La auditoría no es, la función que tiene es de contralor, no es de iniciar querellas, es de controlar los gastos una vez ejecutados por la administración. Es el control parlamentario de las erogaciones de la administración, ¿sí? Ahora, donde se inicia una causa y en la cual participó como denunciante, pero de denunciante ante la Cámara de hechos ilícitos, obviamente que después yo, juez que intervengo en una determinada causa, en virtud de que el organismo había denunciado anomalías en la gestión, convoco al director de la Auditoría General de la Nación a que venga a declarar en esta determinada cuestión. ¿Se entiende? Bien. Pero la función principal no es la de denunciar. La función principal de denunciar recae en otros organismos que ahora lo vamos a ver. ¿Estamos de acuerdo? O sea que su misma actividad lo llevó a que el juez lo posicione en ese lugar. No es su función principal. No, la función es contralor, es control legislativo de la administración pública. Esa es la función que tiene, es un organismo de contralor. Ahora, cuando hay un hecho como este trágico y en el cual había antecedentes de informes de la auditoría con respecto a mal uso de fondos públicos, repito, yo soy el juez, los convoco a que vengan a declarar y díganme que ustedes informaron acerca de esto, y los tipos me tienen que decir sí, obviamente, ya que está la documentación pertinente. ¿Se entiende? Ok. Repito, es muy interesante que ustedes vean los ejemplos, porque los organismos por sí mismos, quizá en nuestra materia, uno dice, ¿y esto dónde aparece? Bueno, a mí lo que me interesa es que lo vean, escuchar la doctrina, pero entender el funcionamiento del órgano para qué está. ¿Sí? Está para esto. Está para eso. Bien. Bueno, entonces hablamos de la SIGEN y hablamos de la Auditoría General de la Nación. Vamos a hablar de la Procuración de Investigaciones Administrativas, que es la antigua
ahora se llama Procuración, y se encuentra ubicada dentro del Ministerio Público Fiscal, como órgano independiente de la Procuración General, y está presidida por un fiscal nacional de investigaciones administrativas. Ahora entonces sí, ahí tenemos a este organismo que está dentro de la órbita del Ministerio Público y que depende operativamente del Procurador General de la Nación. Entonces su misión principal sí es, como está dentro del Ministerio Público Fiscal, sí es la de iniciar investigaciones de conductas administrativas desleales, de toda la administración descentralizada, empresas, sociedades y cualquier organismo que tenga relación con el Estado, en el cual el Estado esté involucrado, ¿sí? Y ahí sí actúa como querellante, porque es dependiente del procurador y está en la órbita del Ministerio Público. Puede denunciar ante la justicia competente los hechos que son de las investigaciones practicadas, porque la Fiscalía inicia investigaciones per se. No necesita el procurador o los fiscales un pedido exterior. Pueden por sí mismos iniciar investigaciones y es su competencia. Y en todas decíamos que tenga, donde hay aporte estatal, ya sea en la centralizada, en la descentralizada o en lugares donde el Estado está involucrado pero no ejerce su función, no es una función estatal, es competencia de la Procuración. Y obviamente de imponer sanciones disciplinarias a los funcionarios que dependan de la administración. ¿Está claro? Entonces, acá sí que tenemos dentro de la órbita del Ministerio Público un organismo que está para eso, está para denunciar, ¿sí? Y para investigar. Las dos cuestiones, denunciar e investigar. La evolución de la tarea de investigación y de denuncia, pero fuera del ejido judicial y del Ministerio Público, el legislador del 94 creó la figura del defensor del pueblo, que paradójicamente en el Estado Nacional hace 5 años que no hay, está céfalo, pero que se invitó a las jurisdicciones, a las provincias, a los municipios a que incorporen esta figura. ¿Bien? Es un órgano independiente, instituido en el ámbito del Congreso de la Nación, que actúa con plena autonomía y no tiene instrucciones de ningún tipo de autoridad. Depende operativamente del Congreso, pero no depende ni del mandato de ninguno de los presidentes de las cámaras, ni del presidente, ni de nada. Está en el artículo 86 y tiene legitimación procesal, con lo que significa que puede iniciar acciones per se, y esto fue ratificado por la Corte Suprema. Tiene legitimación procesal. Lo designa y lo remueve el Congreso de la Nación y duran 5 años en su mandato. Siempre hablando en el Estado Nacional, ¿sí? Y las competencias incluyen las ¿sí? Para el perro. Bien. Hablamos de la competencia del defensor del pueblo. Tienen competencias, las preventivas y las reparadoras. En la primera tiene la competencia de investigar, de criticar, de recibir denuncias, ¿no? Refiriendo para esto la colaboración de los órganos estatales. Es decir, si les pido por favor a quien tiene el perro que silencie el micrófono. Al tener legitimación procesal para actuar en todos los organismos jurisdiccionales, la Corte determinó que el artículo 43 así determina que tiene la autonomía para denunciar. Entonces, también determinó la Corte a partir de un fallo que puede asumir expedientes de incidencia colectiva, ¿sí? No necesariamente de un denunciante, puede actuar en nombre de cientos de denunciantes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el artículo 43, el 86, cuando habla de funciones administrativas públicas, en el caso de delitos administrativos, puede iniciar la acción pública ante el Procurador General de la Nación. Cuando la denuncia es hacia un funcionario público, tiene que ir al procurador. Pero como es
por la Corte determinado que puede denunciar delitos de incidencia colectiva, está habilitado, por ejemplo, en la cuestión de los servicios públicos, ¿sí? Recuerdo defensores del pueblo iniciando querellas contra compañías de servicios de Sur, de Gas del Estado, cuando fueron los aumentos desmedidos. No hace falta que un damnificado vaya y ponga la firma y no va a defender por uno. Defiende de faltas de incidencia colectiva. Entonces, yo, representante defensor del pueblo de Lanús, le inicio una acción a Edesur en nombre de todos los titulares de servicio eléctrico de Lanús. ¿Me explico? Entonces, el dictamen... Profe, perdón. Sí. Ante ese caso de incidencia colectiva, ¿no es necesario, no es un requerimiento que firmen las partes interesadas? No. ¿O directamente uno actúe en nombre de todo el distrito? Exactamente, eso fue lo que determinó la Corte. No hace falta la firma de todos para ser el requirente y no hace falta tampoco para que sea el beneficiario. Okay. Por eso tiene autonomía procesal y tiene representante, puede ser representante en falta de incidencia colectiva. Gracias. Digamos que es una evolución del derecho administrativo a la figura del defensor del pueblo, porque esa facultad no la tenía ningún de los anteriores que habíamos visto. Es decir, ahora si lo queremos imaginar con el derecho actual, algo muy fresco, podría ser los derechos del consumidor, por ejemplo. Pero que en ciertas jurisdicciones no actúa. Recientemente en la capital se creó el fuero, hay un nuevo código procesal, pero esto termina en un juez contencioso administrativo con competencia en cuestiones de consumo y no puede haber tiene que ir al defensor del pueblo si quieren que sea por una cuestión de consumidores, de todos los consumidores. ¿Me explico? Bien, entonces, dijimos, Sindicatura General de la Nación, Auditoría General de la Nación, Sindicatura General dependiente de la Administración, la Auditoría General dependiente del Poder Legislativo, el Defensor del Pueblo, que no depende de nadie y que es una figura del derecho bastante moderna, que fue tomada del derecho escandinavo, en el cual, con mucha actividad en defensa de los consumidores, precisamente. Después tenemos la UIF, la de Investigaciones Financieras, que lo determina la Ley 25246, que estudia el encubrimiento y lavado de activos de origen delictivo. También tiene una autarquía funcional, depende del Ministerio de Justicia. ¿El nombre del organismo, por favor? La Unidad de Investigaciones Financieras. UIF. Como veíamos, la procuración que investigaba las actividades de los funcionarios y su relación, no necesariamente entre los órganos estatales, sino también en organismos que trabajan con fondos estatales, la de unidades financieras es la encargada del análisis, tratamiento e información, ¿sí?, de las operaciones económicas que sugieren, ¿cómo lo podríamos determinar? El lavado de activos, básicamente. Es decir, operaciones, investiga lo que sería la evasión tributaria a partir de la investigación, porque por ley hay organismos obligados a informar, que son las entidades financieras, las sociedades de bolsa, los registros públicos de comercio, los registros de la propiedad inmueble, los escribanos públicos, el Banco Central. La ley lo que busca es, a partir de la información del convenio, de todos estos elementos en los que intervienen privados y intervienen organismos estatales como la Inspección General de Justicia, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un tal fulano compra hoteles y edificios y sorprendentemente. Entonces, ¿qué hace esta fiscalía? Esta unidad investiga, bueno,
fulano de tal tiene esto y esto. Entonces, ¿qué hace? Le pasa al procurador general la información y la procuración inicia la investigación acerca del origen de esos fondos, que normalmente son de origen delictivo, es decir, en años anteriores hubo cerca de entre 30 y creo que 35, 50 procesos de tipos relacionados con el narcotráfico, que no había manera de justificar esas operaciones que surgen de la información de estos que fui enumerando, ¿no? De los bancos, de los registros públicos de comercio, por las transacciones comerciales, o los registros de propiedad y todo este tipo de cosas. ¿Bien? ¿Está claro? La razón de ser de este organismo tenemos. ¿Cómo? Bueno, profe, le pregunto No yo, escucho, que no tiene nada que ver con la clase, le cuento, en 3 minutos se corta. ¿Qué No hacemos? escucho. Esperamos 10 minutos, entramos después, entramos al toque, porque en 3 minutos se corta. ¿Cómo? ¿Me escucha, profesor? Ahora, a vos te escuchaba el anterior, sí. No, lo que le decía, que no tiene nada que ver con lo que usted está hablando, simplemente que en 3 minutos se corta. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos 10 minutos y entramos o no esperamos No 10 minutos y entramos? retomamos, no esperamos, los 10 minutos. Entramos porque si no se nos va el horario. En cuanto se corta, retomamos. Sí. Perfecto, ok, gracias. No, retomamos, cuando se corta yo retomo y seguimos, ¿sí? Doctor, ahí puedo conectarme. La pregunta era la función de este organismo, de esta unidad de investigación financiera. La función es solamente investigar y una vez Investigar, exactamente, investigar, investigar, tener la información de los organismos y de las entidades que nombré anteriormente, y a partir de ahí iniciar un expediente y girárselo a la Procuración, a la Fiscalía y a la Procuración, para que inicien por un lado, como organismo puede tener una acción administrativa y si no es administrativa, si es penal, directamente lo pasa al Ministerio Público para que inicie la causa penal, en este caso. Estamos hablando de si estamos en competencia penal o en competencia civil, pero seguramente termina siempre en el Ministerio Público, ¿sí? Que va a actuar en consecuencia en sede judicial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces tenemos los organismos de Contralor. Ahí estamos. Sí, se escucha. Una pregunta. Sí. ¿Quién designa a la unidad de investigación financiera? Sí, se elige por concurso de antecedentes, tiene dedicación exclusiva, va por concurso de antecedentes y se estudia minuciosamente, y de eso doy fe, para el concurso público en el cual se sortean dentro de la justicia federal. Tiene dedicación exclusiva. La única compatibilidad que tiene es la de la docencia. ¿Sí? Imagínense que es un lugar de lobby muy importante, como para que caiga cualquier sujeto, ¿no? Es decir, es un lugar complejo porque efectivamente se persigue operaciones económicas no de poca monta, sino un bandidaje importante, ¿sí? Bien, bueno, y nos están quedando entonces vimos lo que son los organismos de Contralor, organismos consultivos, la administración centralizada general, las descentralizadas, las consultivas, y nos quedan las universidades nacionales, que como ustedes las disfrutan son organismos públicos estatales dotados de personalidad jurídica propia, se rigen por norma de derecho público, no de derecho privado, y tienen en las universidades los recursos contra las universidades, van ante el fuero con la Cámara Contenciosa Federal, y las resoluciones de los recursos, como decía, se interponen ante la Cámara Federal, el Contencioso Administrativo, y las
las universidades se crean por ley, es decir, y tienen cada una sus propios estatutos y autonomía, y que no puede ser modificada por ninguna ley para sustituir a lo que fue la ley original de autonomía y de gracias a Dios en nuestro país que si hay unos organismos que no están degradados, instituciones que no están degradados en el transcurso del tiempo, son las universidades nacionales, porque quienes las crearon en su momento fueron tan iluminados que le dieron la capacidad y la competencia de su cogobierno de regirse por sus propios estatutos, de no depender de la administración de turno, y a la larga esto hoy se puede ver claramente. Solamente pueden ser intervenidas por el gobierno federal por cuestión absolutamente contrastable y con un máximo de 6 meses, por ejemplo. Es decir, acá se buscó, como decía, cuando se las crearon, cuestiones que no tenga injerencia el Estado federal sobre las unidades académicas, que no tenga injerencia en sus decisiones, que no tenga injerencia en su plan de estudio, solamente que le den el presupuesto para que funcione correctamente y la imposibilidad absoluta de menoscabar su identidad académica, y únicamente pueden inmiscuirse por cuestiones de alteración del orden público o por cuestiones concretas de hechos delictivos. Únicamente. Entonces, bueno, es muy bueno tener que hablar de como estamos hablando, una clase de organización del Estado Nacional, y que en este esquema aparecen las universidades nacionales, ¿sí? Hay una ley que establece un régimen respecto de la regulación de las universidades. No, está la ley, la creación de las universidades, y tienen su propio reglamento. Está la ley de educación superior, la que las contiene a todas, ley de educación superior, y después cada universidad a partir de su asamblea, su consejo académico, dicta sus propios reglamentos, ¿sí? Pero la ley que las contempla es la ley de educación superior. ¿Sí? Bien, hasta ahí vimos todo lo que es los organismos integrantes de la Administración Pública Nacional, ¿bien? En el cual constan de los de ejecución, los de contralor, los de consulta, y en el caso este particular de investigación a través del Ministerio Público, y en este caso particular de las universidades nacionales. Esto es a grandes rasgos la composición del Estado Nacional. En cuanto a medida que va avanzando la materia, van a ir viendo lo que llega al primer parcial, que va a ser el día, si no me equivoco, el 3 de mayo. Un primer parcial que es bastante más corto, que es bastante más accesible que el segundo, porque el segundo entra toda la cuestión de contratos, ¿sí? Los contratos administrativos, todos los contratos de obra pública, la licitación pública, las cuestiones ya más finas con la base central en contrato y administrativo. La primera parte es la parte más de doctrina, si se quiere, lo que es competencia, lo que es organización estatal, lo que son las funciones y las relaciones del derecho administrativo con el resto de las ramas del derecho, con lo que yo les recomiendo lo que decimos siempre a los alumnos. Acá lo que nosotros buscamos es que se comprenda el eje de la materia. El problema es que quien no interpreta la materia desde la vista del derecho público y su diferencia con el derecho privado, y el derecho administrativo en su diferencia con el derecho constitucional, porque, digamos, esto lo dice siempre el doctor Guglieri, el derecho constitucional es el mundo ideal, ¿sí? Pero el derecho administrativo es la ejecución, es eso hecho obra, ¿sí? Ya aparece un órgano, no es meramente una tabla que dice, obviamente que hay que observar, que siempre se observa el principio de legalidad y de razonabilidad, que es la fuente fundamental del derecho público, pero
la administración tiene estas cosas. Nosotros estudiamos ya el hecho, ya en la realidad. Ya no es el mero artículo constitucional, sino que lo que acá se busca es cómo sobrevive ese acto administrativo en la administración. Cómo funciona este ministerio, cómo funciona esta secretaría, cómo hago este pliego de licitación. Bien, entonces de eso hablamos, de tratar de interpretar nuestra materia desde la vista de la administración. Esto va a ayudar a que lo interpreten de mejor manera. Ya le habrán recomendado algunos autores algunas publicaciones. Yo les recomiendo que asistan a las clases y que después refuercen con los tratados, pero básicamente quien asiste a clase y quien se interioriza y la sigue con atención no suele tener problemas con la materia. En cuanto a la evaluación hacemos 2 preguntas concretas que las tiene que saber, y si no que las contesta bien, la aprueba, y el que no la contesta porque no estudió, no la aprueba. Es decir, no tiene muchos misterios esto. Ese es el sistema que tenemos de evaluación, que creemos el más adecuado a partir de lo que vamos hablando en clase. ¿Alguna pregunta respecto de lo que vimos hoy? ¿Alguna duda que les haya quedado? Doctor, de acuerdo a los a lo que hay en la plataforma, digamos, ¿cuál es, de todos esos elementos que tenemos para bajar de la plataforma, cuál es lo que usted nos recomienda para tener ya como para fijar conceptos? Mire, en principio lo que a mí me interesa es que, primero, que estén conformes con las clases, ¿no? Es decir, que hayan despejado, que las clases hayan sido ilustrativas como para despejarles las dudas. Es decir, a mí me interesa que después de esta clase hablamos de quiénes son los organismos que componen la administración nacional, se vayan entendiéndolo. Eso, lo primero es eso, ¿sí? Entonces, obviamente que para un examen voy a reforzar, no es solamente estar conectado un rato y con eso ya estamos y vamos al examen. Yo, en mi forma particular, recomiendo que si tienen que ir a un tratado y lo disponen, yo le recomiendo a Balbín o le recomiendo a Bielsa. ¿No? Después está Marienhoff y está Bromi y está Gordillo. Yo a Gordillo no lo recomiendo porque parado desde el derecho privado, entonces a veces hay alguna colisión entre el derecho público y el derecho privado. Y nosotros estamos estudiando derecho público. Derecho público. Bien lo dice siempre, y que a quien tengo el gusto de conocer y haber trabajado con él, es con el doctor Hutchinson. Es decir, acá hay muchos civilistas, y esto va para ustedes, es decir, hay muchos que hacen divorcios, que hacen familia, que hacen derecho penal, que hacen todas cuestiones de derecho privado. No tengo nada contra el derecho privado, de hecho lo hago, pero digo, acá se necesitan mucho más abogados que entiendan y que se aboquen al derecho público. Las instituciones funcionarían de manera diferente si habría más abogados orientados y formados en el derecho público. ¿Sí? Por eso digo, a la hora de elegir, yo si tengo que elegir, leo a Hutchinson, o leo a Balbín, o leo a Bielsa. Ustedes son dueños de y el libro de la cátedra del doctor Viglieri puede usar. El de la cátedra sigue el programa. Sí, totalmente. Sigue el programa, es exactamente el programa, el plan de estudios que presentamos nosotros. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Algo que no les haya quedado claro? Me interesa que hayan aprendido algo hoy, a la tarde. El funcionamiento del Estado Nacional, que lo tengan. Y si hay alguna duda, es el momento para evacuar. Cuando usted habló, doctor, del defensor del pueblo, sí, la capacidad que tiene para hacer una denuncia de carácter de incidencia colectiva, tiene que ser algo, sí, digamos, muy mayúsculo, digamos. Es decir, si el defensor del pueblo se encuentra acá,
y hay un pequeño río acá que está contaminado por las industrias de acá de la zona. ¿Puede hacer una denuncia a los que vivimos, digamos, dentro de esta zona, digamos, pequeña zona? Totalmente. El defensor del pueblo de la provincia, o el defensor de la ciudad, porque hay competencia provincial, lo que es ambiente. Absolutamente. Es cuestión de que se reúnan un par de vecinos, lo van a ver, lo ilustran acerca de cuál es la problemática y va a tener que actuar en consecuencia. Y si no actúa en consecuencia, les va a asesorar acerca de... Porque depende también ahí quién es el que está contaminando, si es un particular o es el Estado, quizá. Claro. Pero absolutamente que tiene competencia para actuar en ese aspecto. Perdón, profesor. Correcto. Perdón, no sé si se me escucha. Sí. Quería preguntarle a esa competencia del defensor del pueblo si aplica también el ejercer alguna denuncia contra empresas particulares, por ejemplo, las de telecomunicaciones u otras que, si bien no son de servicios esenciales, todavía no están, digamos, denominadas así, tienen una gran afectación de todo el plano de poblacional, atentos a esto de las clases, por ejemplo, como ahora las tenemos y demás. Si el defensor del pueblo puede accionar contra las empresas particulares de ese tipo. El defensor del pueblo tiene la capacidad de tener incidencia colectiva. Ahora no hay, es decir, incidencia colectiva, eso es lo que se busca, no particular. Para el caso particular, vos tenés alguna empresa privada que vos tenés que ir por los trámites ordinarios del daño. Digo, si es un daño en particular para tu persona y te lo está generando un particular, estamos hablando de derecho privado. En ese caso, es el procedimiento ordinario. Vos vas con un patrocinio letrado, iniciás una mediación, si es en la provincia de Buenos Aires, que es un daño. En esa mediación van a citar a la contraparte, a la quien vos denunciás, para tratar de acercar posiciones y llegar a un acuerdo. Y en el caso de que no lleguen a un acuerdo, o no se acerquen posiciones, o no vaya a la parte requerida, se cierra el acta de la mediación obligatoria y esa acta te habilita a iniciarle la demanda en el juzgado civil y comercial por la figura del daño que corresponda. Ahora, ¿Me explico? ¿Eso es por la ley de defensa del consumidor, por ejemplo? No, la ley de defensa del consumidor en provincia de Buenos Aires está en sede administrativa. Yo te estoy hablando de sede judicial. Hay un daño que te está generando un particular, el ordenamiento, el procedimiento es ese que te expliqué recién. Si es de particular a particular. Lo del defensor del pueblo que decía el compañero es para delitos de incidencia colectiva. Entonces ahí sí, hay una empresa de servicios públicos que aumentó deliberadamente la energía, el gas, el 2000%. Y yo me presento, yo soy defensor del pueblo, o por mí, o por un grupo de damnificados, inicio la acción correspondiente. ¿Sí? Gracias. Doctor, una pregunta. ¿Y cuando en un caso como el que estaba explicando recién, el causante o el demandado sea el Estado, Y cuando es el Estado vas al contencioso administrativo. pero no tampoco el defensor del pueblo? El defensor del pueblo, vos tenés que iniciar una acción, es decir, el defensor del pueblo vos podés ir y plantear una acción si es el Estado. Pero el defensor del pueblo seguramente te va a indicar que la denuncia, plantees una denuncia, pero cuando estamos hablando de particular, ¿no? Seguramente te va a enviar al fuero natural, que es el contencioso administrativo. Porque es uno, ¿sí? ¿Me explico? ¿Uno el damnificado o uno el...? Uno el damnificado va por un hecho concreto. ¿Y en caso de daños colectivos? En el caso de daños colectivos, sí. El defensor del pueblo puede ir, tiene amplia competencia para ir con el Estado, sí, absolutamente. O sea, pues tiene competencia para actuar en el fuero administrativo. Totalmente, en todos. En todos. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más?
Disculpe, doctor, no pude ingresar, soy número par de DNI y estoy desde las 5 de la tarde y por net no sé qué problema inconveniente tuve que no pude asistir. ¿Usted podría darme el presente, por favor? Yo le pongo presente a todos los que estuvieron acá, le pongo presente. Sí. Ah, bárbaro, perfecto. Muchas ¿Y gracias. vos no sos de este grupo? Soy par. ¿Y este que es Número- par? Número par y este sin par, exacto. Y estoy ¿Y el desde las otro 5 de la tarde. Sí. Te enteraste, llegaste un poco tarde, bueno. Así No, que, hace bien. una hora. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Hace una hora estoy en este grupo, pero no pertenezco al grupo, pero para no perder la clase. Está bien, no te hagas problema. Claro, Estudia muchas nada gracias. más después. No te hagas problema. Ok, gracias. Ok. Bueno, ¿alguna consulta más? Espero que la clase haya sido didáctica, que las clases anteriores con los retos docentes también lo hayan sido. Y si no hay ninguna pregunta más, nos vamos a estar viendo en el parcial, seguramente. Gracias, Gracias, doctor. Perfecto, gracias. Gracias, profesor. Bueno, gracias, profe, nos vemos. Gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. Hasta luego. Profesor, el parcial entonces es oral, ¿no? Buenas tardes. El parcial es oral, sí, oral. Ok. Bueno, muchas gracias.